Te voy a contar cómo la ley del desapego me hizo ganar millones y cómo puede hacerte ganar millones a ti, y es simplemente entender este mensaje. Déjame decirte que esto es sumamente poderoso y sumamente interesante. Ya te he hablado de esto, tal cual la ley del desapego no lo he abordado, pero te he hablado sobre liberar la expectativa y soltar el resultado de eso que estás buscando manifestar para que esto llegue de una forma más rápida, para que esto lo puedas atraer a través de tu energía magnética. Así que déjame decirte qué es lo que yo he descubierto de toda esta ley. Esta ley básicamente nos dice que mientras más te liberes de eso que estés buscando manifestar, más atracción va a tener hacia tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muy enfocada y muy enfocado en eso que estás buscando, le estás enviando mucha energía, y por lo tanto esa energía hace que tú te debilites y que tu campo electromagnético deje de ser lo suficientemente elevado para que naturalmente eso colapse y llegue a tu vida y a tu realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona verdaderamente? Yo te quiero contar, cuando yo empecé a hacer contenido, yo estuve trabajando en una empresa durante un año. Yo llegué a Ciudad de México en un enero y trabajé todo ese año, y en diciembre salí de esta empresa. Sin embargo, yo llegué en enero, estuve enero, febrero, y en marzo Ámbar me dijo un día: ¿por qué no empiezas ya a hacer contenido en redes sociales? ¿Cómo es que no has empezado? Tienes mucho que compartir, mucha información. Y yo pues le escuchaba, muchas personas ya también me lo habían recomendado. Yo llevaba mucho tiempo trabajando como en el tema de redes sociales. Yo soy de Morelia, pero desde una manera más como lifestyle, como que pues yo desde mis deportes, yo patino, yo hago box, hago natación, corro, hago varios deportes, y en realidad lo estaba enfocando más a eso. Sin embargo, pues yo ya sabía que tenía de alguna u otra forma el conocimiento para poder compartir este tipo de información y para poder estar dando esto y educando de esta forma desde pues ya mi experiencia, porque me ha tocado vivir, aunque tú no lo creas, pues muchísimas cosas bastante fuertes, bastante pues profundas, y también he tomado la responsabilidad de llevar procesos profundos de sanación con algunas plantas, con terapeutas, con procesos, con herramientas que me han ayudado y me han servido muchísimo, y que me han dado también mucho conocimiento personal. Me ha aventado a este clavado profundo de entender muchísimas cosas, y pues simplemente nada más me faltaba como aterrizarlo a algo que pudiera ser parte de mi propósito. Y parte de mi propósito pues era compartir esta información, y era educar, y era de alguna u otra manera pues sí estar informando sobre pues esto, pues este conocimiento, ¿no? Al final del día. Y es bien interesante porque empiezo a hacer contenido, y al final empecé pues con un video al día. Yo me iba al gimnasio, íbamos al gimnasio, regresábamos, nos íbamos 5 de la mañana, a las 6:30, 7 de la mañana ya estábamos aquí. Ámbar me preparaba de desayunar mientras yo me daba un baño, y de entre que me daba el baño y ya estaba listo a que estaba el desayuno, yo me daba 5 minutos para grabar un video de TikTok. Empecé hablando sobre plantas y medicinas ancestrales, empecé hablando sobre idiomas, sobre cómo aprender idiomas y múltiples cosas, y cómo sacar el flow state, del estado de flujo, el máximo desempeño, y empecé a hablar también de manifestación. ¿Por qué? Porque pues en realidad eran estos temas los que más me apasionaban, los que más me gustaban. Desde siempre me han apasionado y me han gustado estos temas. Hablaba un poquito sobre teorías de conspiración, hablaba de muchos temas. Sin embargo, empecé a sentir el llamado de hablar más sobre manifestación, y justamente eso empezó a resonar muchísimo con las personas, empezó a hacer mucho eco, y me empecé a hacer básicamente, sobre todo en TikTok, un referente de este tema. Entonces empecé a hablar y me apasionaba, y entonces primero al día hacía un video durante, creo que fue marzo, abril, mayo, un video diario. En mayo de repente me aloqué y empecé a hacer 2, 3 videos diarios. De repente eso fue exponencial y empecé a hacer 5, 6, 7, 8, 10, 20 videos diarios. El algoritmo empezó a darme cariño, darme amor, y empezó a crecer absolutamente todo. De repente empecé a tener sesiones uno a uno, empecé a llevar estos acompañamientos privados con una herramienta que es pues plantas y algunas medicinas. Empecé a tener este acompañamiento, y
más preparación, me empecé a preparar, empecé a tomar algunos cursos, algunos diplomados de terapia asistida con estas medicinas. Entonces empecé a prepararme muchísimo, a conocer más sobre esto y empecé a hablar con muchas personas, empecé a conectar con muchísimo con la gente, empecé a tener muchísimos pacientes, empecé a ayudar a muchísima gente y me empezó a dar de alguna u otra forma como un segundo sueldo que el que yo tenía en mi oficina, que yo básicamente estaba trabajando de 9 a 5 en una oficina en donde pues estaba manejando una empresa de e-commerce, en donde pues se vendían diferentes plataformas. Yo era el encargado de todas las áreas, yo era director operativo, entonces pues me encargaba de ver que toda la empresa funcionara y posteriormente pues tenía esta como doble vida de estar dando terapias y aparte estar generando el contenido. Entonces pues yo lo empecé a hacer, empecé a fluir desde este punto de flujo muy constante hasta que pues llegó diciembre y me di cuenta que yo ya no estaba diseñado para poder continuar en este trabajo, ¿no? Entonces yo decidí partir de ese trabajo, también estaba trabajando por ahí Ámbar, salimos de este trabajo, nos liberamos de este peso porque en realidad nos estaba quitando mucho tiempo y también mucha energía por las condiciones que no voy a hablar mal de nadie, pero las condiciones y la persona con la que estábamos trabajando pues era un vampiro energético totalmente, ya les contaré en algún momento esa historia. Entonces pues nos liberamos, nos soltamos, pero no teníamos dinero, no teníamos manera de subsistir, no nos pagó aguinaldo, no nos quiso pagar, nosotros ya también no quisimos perder más energía con gente que pues vive lamentablemente pues de manera miserable. Entonces pues dijimos, bueno, entonces ¿qué hacemos, no? Entonces nos fuimos a Morelia, yo como les mencioné soy de Morelia, pasamos Navidad y Año Nuevo con la familia, lo bueno que ya teníamos los regalos de todos y teníamos un poco de dinero guardado para poder subsistir un par de meses. Pero nosotros pues teníamos un viaje en puerta, íbamos a hacer un viaje a Europa, íbamos a ir a Francia, nos gusta mucho, bueno, este era el primer viaje de Ámbar a Europa y para mí pues pues yo tengo un amor muy fuerte con Francia, a mí me gusta muchísimo visitar, entonces yo quería pues que conociéramos más por allá, ¿no? Entonces teníamos un viaje en enero, entonces terminamos de trabajar en diciembre, luego en enero ya no teníamos dinero, o sea, estábamos por irnos el 21 de enero, yo recuerdo que hicimos una ceremonia de ayahuasca con mis amigos el 3 de enero, perdón, y fue pues bien fuerte la ceremonia, yo tuve como mucho pues me fui muy profundo y sané muchas cosas y de repente pues me llegó la información, ¿sabes qué? Suelta, libérate, suelta ya el resultado, suelta ya la expectativa, desapégate. Si no tienes que viajar, no vas a viajar. Si no tienes que hacer nada más, la vida. Y dije, bueno, pues voy a dar un salto al vacío y voy a confiar, ¿no? Pero en realidad internamente pues sí tenía algo de miedo. No solo por no hacer el viaje, sino tenía el miedo de cómo iba a pagar la renta, cómo iba a vivir, cómo iba a hacer las cosas en mi vida y en mi realidad, ¿no? Entonces pues confié. Ya tenía varios pacientes, como les mencionaba, y eso me dio todavía un sustento de poder ahorrar un poquito más, pero no era suficiente para irnos de viaje, no era suficiente. Entonces, lo que hice fue que este libro lo canalicé, se llama 33 días de manifestaciones, esta ya es la versión 3.0, pero la versión 1.0, que fue la primerita que salió, la saqué, la escribí aproximadamente, ya tenía el borrador, pero terminé de escribirla y afinarla como aproximadamente en 3-4 días regresando a Ciudad de México y la publiqué y dije, bueno, pues ya, o sea, vamos a soltar, o sea, ya me libero y saqué el libro sin expectativas. Ya tenía curiosamente todo seteado, ya tenía mi página web, ya tenía como mi branding de lo mío, de todo. Entonces dije, bueno, pues voy a sacar este primer producto, este libro digital. Entonces lo saco y de repente pues ese día, yo recuerdo que fue un miércoles, creo que miércoles 12 de enero salió, no recuerdo si fue miércoles o fue 12, pero uno de esos días, y recuerdo que saqué el libro, me fui a dormir con Ámbar y descansando, yo tuve muchos sueños ese día y me llegó el mensaje, libérate, desapégate, suelta el resultado. Yo como que estaba muy inquieto en la noche de que no sabía si esto iba a funcionar, si realmente se iba a vender el libro, si no. Entonces me llegó este mensaje, suelta y libérate. Entonces solté, me liberé y literalmente al día siguiente desperté y me di cuenta de que había vendido muchísimos libros. Y esto automáticamente me dio una sensación de mucho gozo y de mucha paz, de mucho respiro, de yo poder decir, wow,
puedo vivir de esto, mi conocimiento se está expandiendo y la gente lo está buscando. Entonces empezó a vender y a vender y a vender. Pudimos reservar los Airbnbs del viaje un día antes, literal, de irnos, y tomamos la decisión de sí irnos. Empezó a llegar mucha abundancia, empezó a llegar mucho dinero y de repente pasaron unos días estando ya en el viaje. Nos fuimos aproximadamente 20 días. Y estando en el viaje, pues yo le pedí matrimonio a Ámbar en Niza, en la Riviera Francesa, en donde a mí me había tocado vivir en el 2016 un atentado bastante fuerte que reconfiguré esa plaza que es la fuente de Apolo, la fuente del amor y del conocimiento, ahí en Niza, en Plaza Macena. Reconfiguré esa experiencia y la convertí en amor puro y en amor completo, porque ahí fue donde le pedí matrimonio a Ámbar. Entonces tuve la oportunidad de hacerlo por esta abundancia que empezó a llegar, pero sobre todo pues la base de eso fue el desapego. Entonces me liberé, solté el resultado, la expectativa, y dije pues ya, o sea, yo hago mi parte, yo me voy a enfocar en hacer mi parte lo mejor que pueda. Hice el libro lo mejor que pude y solté la expectativa y el resultado, y se empezó a vender mi libro bastante, ¿no? Entonces se vendió, se convirtió en un bestseller. Luego salió la versión 2, la versión 3, el método 888, salieron más libros, han salido programas, proyectos, y entonces de mi marca personal se pudo capitalizar pues muchísimo, ¿no? Es algo que yo sé que yo he trabajado, es algo que yo he metido las manos en la masa, es algo que yo he desarrollado con mucho amor, con mucho cariño, con mucho apoyo de Ámbar y de muchas personas. Y también el apoyo de ustedes, ¿no? De la gente que me sigue también en TikTok, en redes sociales, en Instagram, en todos lados, que la gente que confía en lo que comparto, y que pues gracias a ustedes pues esa abundancia ha podido llegar. De verdad se los agradezco muchísimo y con todo el amor del mundo. Pero esto ha sido lo que me ha permitido, o sea, el hacer mi parte desde el desapego, desde la confianza, desde el yo poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo vivir de lo que amo y confiar en mí, en mis herramientas, en lo que estoy haciendo. De verdad ha sido lo que me ha llevado a poder construir esta abundancia, y hablo literalmente de millones. O sea, estoy hablando de millones que siguen llegando y que se siguen multiplicando y que se siguen manifestando y materializando, y que realmente ya es un punto en donde pues gracias a Dios y a ustedes, como se los digo, tengo una gran libertad y una gran pues facilidad de poder vivir a mis términos, de manera libre, de manera feliz, plena, sin necesidades, ¿no? Entonces, pues de verdad los agradezco mucho, y fuera de que sean millones o cientos o miles, no importa, al final del día es algo que se ha ido construyendo, y la base de esto y de la manera en la que se ha construido justamente es esta ley del desapego. Es desde el desapego consciente de decir, ok, confío, estoy soltando la expectativa, estoy soltando el resultado de que esto funcione o no funcione, estoy haciendo mi parte. El desapego consciente funciona de esa forma, desde el soltar y liberarte de manera consciente, pero siempre y cuando tú muevas tu energía, plasmes tu intención y generes un trabajo profundo, un trabajo constante en tu vida y en tu realidad. Si tú estás metiendo las manos en la masa, si tú estás haciendo lo que te corresponde, y si estás yendo en dirección muy consciente hacia eso que estás buscando, las cosas van a dar, y no hay ninguna duda de que eso pueda llegar a fallar, no hay ninguna duda de que eso no pueda funcionar. Y de verdad se los comparto con mucho cariño. Cualquier cosa que quieran hacer, cualquier cosa que quieran generar, háganlo, tomen acción, no se detengan porque las condiciones no sean perfectas. Empiecen con lo que tienen, con las herramientas que tienen. Yo siempre he trabajado con mi celular, y ya después me compré estos micrófonos, pero por ejemplo no tengo un equipo de grabación muy grande. Tengo algunas luces, pero no tengo cámaras profesionales, no tengo nada. Esto lo estoy grabando desde mi celular, y puedes empezar con lo que tú quieras. O sea, en realidad poco a poco vas a ir generando pues o teniendo más herramientas, o la facilidad de obtener más herramientas. Pero si tú quieres empezar, por ejemplo, a hacer contenido, si quieres empezar con un trabajo, si quieres empezar a aprender algo, empiézalo. Nada te puede detener. Si sientes el llamado de empezar a tatuar, cómprate tu maquinita y empieza a practicar con algunas pieles sintéticas. Empieza a hacerlo. Haz lo que esté en tus manos, porque esa realidad en donde tú ya eres un tatuador reconocido, o que genera mucho dinero, o que vive bien, pues está ahí, ya existe, pero tú no te vas a poder alinear a esa realidad si tú no tomas acción. Y también
aplicando esta ley del desapego, es tomar acción, pero confiar en que eso se va a dar, en que la alineación se va a dar. Yo cuando pasó todo este proceso de que empezó a llegar muchísima abundancia, yo solo fluí, yo solo seguía haciendo mi parte, seguí generando. En ese viaje que hicimos yo me seguía conectando a TikTok, a los en vivos para hacer lecturas y vender mi libro, pero también durante el día se vendían y hacía videos y estuve compartiendo muchísimas cosas. Entonces al final del día no hay excusas, mientras tú estés haciendo tu parte, y de hecho ya hemos viajado varias veces, 3 o 4 también al extranjero y varias veces aquí en México, y déjenme decirle que todas esas veces que yo he estado trabajando, todos los días he estado compartiendo contenido, compartiendo videos, pero principalmente por mí, porque me apasiona y porque sé que estoy dando una información de valor y porque le estoy compartiendo, pero es parte de eso, es hacer tu parte. Yo hago mi parte para que el universo y Dios siga haciendo su parte conmigo, ¿no? Para que me siga dando lo que yo necesito, lo que yo pues estoy buscando, para lo que yo estoy trabajando. Entonces así funciona y todo es recíproco. Y una de las cosas que yo quiero como hacer notar aquí en esta ley del desapego es que yo ni siquiera me di cuenta cuando ya estaba viviendo de cierta manera, cuando ya estaba en tiendas que sí tal vez pues ya desde alguna parte que lo acepto y es normal y es humano, desde el ego, ¿no? De wow, ya me puedo comprar lo que nunca me pude comprar, que bueno, no abusé de eso, pero simplemente sí pienso que tuve la oportunidad de hacer eso, tuve la oportunidad y he tenido y sigo teniendo la oportunidad de hacer muchas cosas que yo no me hubiera imaginado trabajando en una empresa. No significa que tú no trabajes en una empresa. Si eso te hace feliz y te hace bien, hazlo y disfrútalo y vive de la manera en la que tú gustes vivir, siempre y cuando estés bien, feliz. Y no solo feliz, sino que estés pues en foco, que te guste, que te apasione. Felicidad es relativa y llega en momentos muy pequeños, ¿no? Pero, y la verdad que yo lo disfruto mucho, pues no es fácil. A veces, es trabajo al final del día, o sea, no lo desmerito. Sale natural porque yo me he alineado a esa naturaleza de hacerlo, pero también es trabajo, sigue siendo trabajo, sigue siendo constancia, disciplina, trabajar en mi persona, trabajar en conocer más, prepararme, educarme para darle información a ustedes de más valor, estar más al tiro, estar pues siendo cada vez pues más verga, pues, o sea, disculpen la palabra, pero convirtiéndome en alguien más chingón en la vida para poderles compartir algo más chingón en sus vidas. Desde lo que yo conozco, desde lo que yo sé, y también habrá personas que no resuenen y habrá personas con las que sí, pero de igual forma pues esto al final del día así funciona, ¿no? Entonces yo estoy bien agradecido con la manera y el sistema que yo he generado. Encuentra tu propio sistema, encuentra tu propio código personal, que justo acabo de hacer un programa que se llama El Código del Ser, que vemos creencias, acciones, emociones, propósitos, sombra y dones, en donde descubrimos cuál es ese código que personalmente te puede servir. Y es bien interesante porque todos tenemos un código personal, todos tenemos una manera en la cual nos pueden funcionar esas cosas o eso en nuestra realidad, en nuestra vida, esa manera en la que nos puede funcionar. Encuentra tu propio código y hazlo y genéralo y toma acción. Toma acción sin la expectativa de que funcione o no funcione. Si lo estás tomando, tú lo vas a sentir. Si estás tomando acción con esa profundidad, con esa intención de que te mueves, de que te levantas con ganas, de que lo haces con motivo, con intención, no hay absolutamente ninguna duda de que eso vaya a funcionar o no. Ya es un hecho de que va a funcionar. Desapégate del resultado, suelta el resultado y verás que la abundancia, el resultado, cualquier cosa que tú estés buscando va a llegar. Por consecuencia, yo ni siquiera me di cuenta cuando yo ya estaba viviendo eso. Solo era parte de mí, era parte de mi naturaleza, solo era yo y sigo siendo yo. Y no me he despegado en ningún momento de ser yo mismo. Y para eso también se requiere un trabajo personal de estar observándote constantemente, pero no te puedes perder en eso. Siempre y cuando estés trabajando no te vas a perder. Entonces simplemente de repente ya vas a estar ahí, ya vas a tener eso, ya vas a estar viviendo de esa forma y en esa realidad, ganando millones, cientos, miles, no importa, pero viviendo feliz y viviendo libre y viviendo bien. Y les digo, esto de la felicidad, o sea, es relativo, ¿no? Pero viviendo, trabajando y viviendo bien. Entonces yo, eso es lo que les quiero compartir. Trabaja desapegándote del resultado, pero esta era la historia que les quería contar. Es bien interesante y sé que viene todavía más evolución, más expansión, muchas cosas por delante. Veo todavía cómo está colapsando esta realidad todos los días, cómo se van materializando cosas, y veo un futuro pues bien abundante y bien poderoso para mi vida y para las personas que están a mi alrededor. Lo agradezco muchísimo, sé que es gracias a ustedes, de verdad también se los agradezco muchísimo a ustedes, y también honesta y genuinamente mi intención es que esto que yo estoy viviendo en este momento también puedas experimentarlo tú y puedas vivirlo en tu realidad.
tú sabes que debes de tomar responsabilidad y tomar acción en las cosas que sabes, pero sé que lo vas a lograr, sé que lo vas a hacer si tienes constancia, disciplina, trabajo y sueltas y te liberas de ese resultado y confías en que eso va a suceder. Estoy seguro que tú también lo vas a poder experimentar porque confío en ti, soy testigo de ti. Gracias por haber estado aquí, de verdad. Qué curioso, qué bonito video. Me gustó mucho hablar de esto porque es ya como algo más personal y más profundo, pero esta ley del desapego de verdad me ha ayudado a mí muchísimo y creo que te puede ayudar a ti. Así que bueno, si te gustó esta información y si llegaste hasta el final de este video, déjame un comentario y comenta te amo 888. Y de igual forma, pues este libro todavía está disponible en mi página web junto con ya todos mis libros. Los puedes encontrar aquí abajo en la descripción, en la tienda. Si quieres una sesión 1 a 1 conmigo, también aquí abajo en la descripción lo puedes ver. Para agendar, tengo sesiones de tarot, sesiones de manifestación o de acompañamiento. De igual forma, si quieres mis redes sociales, mi Instagram, TikTok, mi música y todo está aquí abajo. Dale una checada a lo que está aquí abajo. Y de igual forma, comparte, dale like, suscríbete. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te amo muchísimo y nos vemos hasta la siguiente.